Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 55. Hoy estamos en la epístola de Pablo a los Colosenses y vamos a estar considerando los primeros tres capítulos. La epístola de Pablo a los Colosenses parece ser escrita al mismo tiempo que la epístola a los Efesios y otra carta del apóstol a la iglesia en la Odisea, la cual no tenemos copia hoy en día. Los temas de la epístola relacionan casi directamente al contenido de la epístola a los Efesios, aunque notarán similitud a las otras epístolas de Pablo, por ejemplo a los romanos, a los corintios, a los gálatas y los filipenses. Parece ser que Pablo no haya visitado la ciudad en persona, mencionando en el segundo capítulo que no conocían su rostro. La ciudad parece haber sido evangelizada por Epafras, quien Pablo menciona como fiel consiervo. La ciudad quedaba cerca de la Odisea y las respectivas cartas de cada ciudad habían de leerse en la otra. Colosas fue en gran parte destruida en el 61 DC por un terremoto y una gran parte de los creyentes pueden haber huido a la Odisea, cual parece haber tenido una fuerte congregación en los tiempos en que Juan escribe el Apocalipsis. La epístola parece ser escrita antes del terremoto en el 60 o temprano en el 61 DC, mientras Pablo estaba encarcelado en Roma. Capítulo 1 comienza con un breve saludo de parte de Pablo y Timoteo. Aparte de un breve saludo a los hermanos de Colosas y la mención de las oraciones del apóstol por la congregación en Colosas, el resto del capítulo se ocupa en la presentación teológica del ministerio de Cristo. Pablo se dirige a los colosenses por haber oído de su fe en Cristo Jesús luego del ministerio de Epafras en la ciudad. Al tiempo de la escritura, Epafras parece o haber estado actualmente con Pablo al momento o haber estado recientemente visitando a Pablo. De todas maneras, Pablo muestra su aprecio por Epafras y su confianza en el anuncio del Evangelio por su ministerio. Noten que Pablo de inmediato menciona la esperanza aguardada para los colosenses en los cielos en el verso 5. El resto de la epístola obviamente asume la salvación de los colosenses mediante la fe. La oración de Pablo por los colosenses era para la santidad y el mayor conocimiento de la voluntad de Dios para sus vidas. Semejante a sus últimas palabras a los filipenses, Pablo les menciona a los colosenses que su oración era ver el fruto de la obra en Colosas. En los versos 12 al 14, Pablo utiliza el motivo de la luz y las tinieblas para describir la obra redentora de Dios en Cristo Jesús y la anticipada obra de los colosenses en el mundo. Desde el verso 15 hasta el final del capítulo, Pablo enfoca en su cristología o su teología de la persona de Cristo. Comienza semejante a Juan en su Evangelio, Juan capítulo 1, verso 18, explicando que Cristo es la imagen de Dios, quien nadie puede ver. Luego explica la preexistencia de Jesús, mencionando que estuvo presente en la creación, algo que Juan también afirma en su Evangelio en el verso 1 del capítulo 1. De esta manera, toda la creación fue hecha por Cristo y para Cristo, de modo que la obra redentora de Jesús va más allá de la salvación del ser humano a la restauración total de la creación completa. Mencionando que Él es antes de todas las cosas y que todo subsiste en Él, Pablo sigue para utilizar la metáfora del cuerpo para describir a la iglesia, del cual Cristo es la cabeza. Esto lo ha mencionado en casi todas sus epístolas hasta el momento. En los versos 18 al 20, Pablo define que toda la plenitud de Dios reposa sobre Cristo y noten el propósito en el verso 20 de reconciliar todas las cosas mediante su cruz. En los versos 21 al 23 menciona la reconciliación de los colosenses, particularmente por ser en gran parte gentiles. Noten también la referencia a la mente en el verso 21. Piensen cómo este verso relaciona con las previas epístolas de Pablo en cuanto al uso de la lógica y la filosofía para reforzar el mensaje del Evangelio. El capítulo termina con la reiteración del ministerio de Pablo entre los gentiles, por quienes estaba padeciendo al momento de la epístola, y el misterio del Evangelio, cual es la reconciliación con Dios mediante la fe en Jesús. El capítulo 2 inicia con la expresión de preocupación del apóstol por los colosenses y los de la Odisea. Aunque Pablo regocijaba de la predicación del Evangelio en distintas partes del mundo durante sus prisiones, recuerden sus palabras a los filipenses, como buen apóstol se preocupaba de que la doctrina correcta fuera predicada entre las iglesias. En el verso 4, Pablo hace referencia a las palabras de persuasión de los engañadores.
Estos pudieran ser filósofos de la época, como falsos maestros o hasta los judaizantes. De todos modos, Pablo expresa su preocupación por los colosenses. En los versos 5 al 7, Pablo relaciona con ellos diciendo que los acompaña en espíritu, cual es una alusión a la unidad del cuerpo de Cristo, y exhortándoles a mantenerse fieles al Evangelio de Cristo. Los versos 8 al 10 reiteran lo que ya Pablo ha mencionado en cuanto a la plenitud de Dios, reposando en Cristo, la iglesia como el cuerpo del cual Cristo es la cabeza, y la amonestación a guardarse de las falsas enseñanzas. Al leer el próximo segmento podrás notar temas de previos discursos de Pablo en sus previas epístolas. Primeramente, la circuncisión del corazón y no de la carne. Luego, el tema del bautismo como símbolo de la muerte a la pasada manera de vivir y la resurrección en vida nueva en Cristo Jesús. Noten que Pablo define esto como obra del Espíritu Santo, cual actúa en Jesús para levantarlo de los muertos. En los versos 14 y 15, Pablo habla acerca de la victoria de la cruz. Semejante a su referencia a la cruz en Gálatas y Primera de Corintios, Pablo aquí explica la función de la cruz tanto en quitar el pecado como en confundir a las potestades del mundo. Pablo enfatiza el triunfo de Cristo sobre toda potestad y todo pecado. Esto lo menciona con relación a los judaizantes, referenciados sutilmente en los versos 16 y 17, con mención de comida y bebida, de los cuales la ley estaba repleta de restricciones, los días de fiesta, las fiestas solemnes de los judíos, y luna nueva y días de reposo. Noten que Pablo menciona que todas estas cosas eran sombra de lo porvenir. Lo mismo lo afirma el escritor de la epístola a los Hebreos en cuanto al tabernáculo y el templo. Siendo que Pablo no había visitado la ciudad, es probable que las amonestaciones de los versos finales son en respuesta al informe de Epafras en cuanto a los retos del ministerio en Colosas. Aunque Pablo mencionó brevemente la imposición de los judaizantes, parece ser que algunos puristas estaban imponiendo la separación de los colosenses de ciertas cosas, pensándolas ser inmundas o de maldición. Pablo afirma que las cosas materiales todas serían destruidas con el uso y que ninguna de ellas podía obrar la redención de la carne. Pablo afirma que la disciplina de abstenerse de ciertas cosas era sabia, pero la dogmática aplicación de tales cosas era un peligro. De esta manera, Pablo les amonesta a mantener una perspectiva espiritual, a lo cual asemeja con las alturas, en contraste a lo básico, lo natural, cual asemeja con las cosas de la tierra. Para Pablo, los creyentes colosenses deberían entender que ya no vivían para ellos mismos, sino para Dios en Cristo Jesús. Recuerden las palabras de Pablo a los Gálatas en el capítulo 2 y verso 20 de esa epístola, cuando dijo que estaba juntamente crucificado con Cristo y ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. El resto del capítulo 3 se asemeja cercanamente a la epístola de Pablo a los Efesios. En los versos 5 al 7, Pablo amonesta a los colosenses a dejar lo que en la epístola a los Efesios llama las obras de la carne. Aunque la lista es menos extensa en esta epístola, su impacto es igual. Entendiendo que la epístola a los laodicenses también fue enviada a este tiempo, es probable que incluyera algo semejante. De todos modos, Pablo indica que las cosas mencionadas servían de impedimento a la entrada al reino de los cielos. Desde el verso 8 al 17, Pablo insta a que los creyentes mantuvieran la paz y el respeto entre ellos mismos, hablando los unos a los otros honradamente. La misma amonestación se encuentra con la epístola a los Efesios en el capítulo 4. Noten cómo Pablo define el impacto del evangelio sobre las normas sociales, quitando toda distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o escita, es una referencia al conocimiento o la educación, y en su lugar está la imagen de Cristo. Aunque Pablo no menciona explícitamente los frutos del Espíritu, como en la epístola a los Gálatas, toca sobre ellos en la manifestación del amor, el perdón, la paz y la misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Los versos 18 al 25 siguen el mismo patrón de reciprocidad en las relaciones encontradas en la epístola a los Efesios. Similarmente, Pablo menciona la relación matrimonial, comenzando con el sometimiento de las esposas a sus respectivos maridos y luego exhortando a los maridos al amor hacia sus esposas. Luego, una exhortación a los hijos a obedecer a sus padres
y a los padres de ser entendidos con sus hijos. Noten que el capítulo termina a mitad de la relación entre siervo y amo, empujando las amonestaciones a los amos hasta el capítulo 4. Estos son los primeros 3 capítulos de la epístola de Pablo a los Colosenses. Espero les sean de bendición y nos veremos por esta parte